Bueno, mis saludos cordiales para los hermanos, hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mis cordiales saludos, esperando que todos estén bien. Desde aquí, desde mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, a donde tengo más de 20 años viviendo. Mi nombre es Orlando Rodulfo, para los que me puedan escuchar por primera vez, dándole gracias al Señor. Ya he orado y este es un pequeño ejercicio que vengo realizando para predicar, para enseñar y para alimentarme a mí mismo, porque la misma palabra que uno lee también llega al corazón de uno mismo. Quisiera cantar una sola estrofa del himno 69 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. La vida pasa con rapidez, la vida es breve, la vida es breve, y el día de gracia ahora es, mas del mañana ninguno sabe. Y Cristo llama a cada cual, y Cristo llama a cada cual a estar con Él por la eternidad. Voy a leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y voy a leer aquí. Estas son escrituras para salvados, para los que somos salvos. El apóstol Pablo se dirigió a esa iglesia en Tesalónica y envió esa carta a esos hermanos. Para exhortar a los hermanos. Capítulo 5, versículo voy a leer del 16 al 23 y voy a resaltar el 23 porque también quiero enseñarles a ustedes, amigos que no son salvos, que usted tiene un alma de mucho valor para Dios y el Señor quiere salvarle su alma. Está siempre gozosos, orad sin cesar. Orar sin cesar. Da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Quisiera resaltar que la Escritura habla aquí, no apaguéis el Espíritu, es el Espíritu Santo. Y el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es lo que nosotros tenemos un alma y un espíritu, y este cuerpo de carne para poder habitar aquí en esta esfera terrenal. Y quisiera leer en Génesis 35, versículo 10. En Génesis 35, versículo capítulo 35, versículo 18. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Y aconteció que al salirse el alma, murió. Muerte de Raquel. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, y queridos hermanos, hermanas,
La muerte es inevitable por el pecado que entró en el mundo por un hombre y pasó la muerte física y espiritual a todos los hombres. Dios hizo a Adán perfecto y en Adán no había pecado. Su corazón era blanco, pero él lo manchó con el pecado, con la desobediencia, y él desobedeció a uno solo mandamiento que Dios le dio, un solo, que no comiera del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Él estaba, cuando estaba en el huerto del Edén, él era como, no era como el Señor, pero era sin pecado. Pero al desobedecer tenía, muchos dicen que es un libre albedrío, pero yo digo que era una capacidad de obedecer y desobedecer también. Entonces, pero Dios lo hizo perfecto. Dios hizo al hombre perfecto. Dios no hizo al hombre para que muriera, sino para que le sirviese por toda la eternidad. Pero ellos desobedecieron y pasó la muerte a todos los hombres. Pero entra la muerte, por eso te quise leer, le salió el alma a Raquel y murió, porque el alma es la que sostiene a este cuerpo para poder vivir aquí. Y la Biblia dice en Ezequiel 18, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. La salvación es personal. Cada quien tiene una responsabilidad delante de Dios. Usted tiene un alma que es de mucho valor y tiene un espíritu que... Y este cuerpo es como una habitación para que usted pueda vivir aquí en la tierra. Usted vive aquí una vida prestada. Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre buscó muchas perversiones a causa del pecado. Pero el hombre puede obedecer, porque tiene esa capacidad de obedecer y desobedecer. Vemos a hombres grandes en la Escritura, como Noé era obediente. No quiere decir que no tenía pecado, porque vemos que Noé, después que hizo lo que en el arca, obedeció a Dios, hizo el arca y se salvaron él y su familia. Vemos que después desobedeció a Dios, tuvo una borrachera y hizo cosas de desobediencia, pero es por la condición que el hombre tiene de su carne, que es de pecado. Y aún los salvados podemos faltar. Es lamentable, pero tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones y podemos obedecer a Dios y vivir en santidad. Pero usted, amigo o amiga que no es salvo, usted camina en este mundo y su alma está corriendo peligro. Este cuerpo es para que usted pueda habitar aquí en esta tierra, pero en el cielo no puede habitar este cuerpo, ni la carne, ni la sangre. Por eso necesita tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo para que sus pecados sean borrados. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Es personal. Cada persona delante de Dios es responsable por sus pecados. El alma que pecare, esa morirá. El espíritu tiene un espíritu también y un alma, como te acabo de leer. Cuerpo, alma y espíritu. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, él tuvo que apersonarse aquí y estaba en un cuerpo de carne, pero sin pecado. Él no podía ser tentado, pero el diablo lo quiso tentar, pero él no podía responder a la tentación, porque en él no había pecado. Pero nosotros sí podemos, nosotros respondemos al pecado porque estamos en un cuerpo de carne que
por Adán pasó el pecado a todos los hombres. Entonces vemos que el hombre habita aquí en este cuerpo y este cuerpo se va envejeciendo. Por eso te quiero ayudar para que tú puedas comprender que la salvación es personal y que la persona escucha el mensaje de salvación y tiene que responder a Dios por sus propios hechos. Porque ¿sabe por qué? Porque usted y yo sabemos lo que es bueno y lo que es malo. En su corazón, si a usted le dijeran anda a matar a aquella persona, usted en su corazón automáticamente va a decir, no, yo no puedo hacer eso. Eso le puede desagradar a Dios, tan solo que tenga su mente cauterizada. Pero puede ver también personas que hayan cometido este tipo de delitos por defensa personal, pero aún así es pecado. Pero el hombre puede entender lo que es bueno y lo que es malo, aún sin escuchar la palabra de Dios. Se han oído de casos de personas que viven han sido indígenas y han comprendido, mirando la creación de Dios, han comprendido lo grande que es Dios, y en su corazón ellos sienten ese vacío en su corazón y han entendido que son pecadores. Yo, antes de escuchar el Evangelio, yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, porque tenía un peso en mi corazón y era una angustia muy grande. Escuchando la palabra de Dios, me hallé responsable delante de Dios por mis pecados. Pero antes de escuchar la palabra de Dios, ya en Caracas, yo sentía un vacío en mi corazón y era el pecado. Porque la persona, cuando no tiene a Cristo, tiene un vacío en el corazón, y me hallaba incompleto. No me hallaba en paz, no tenía paz, y seguí mi camino en este mundo, en las bagatelas y los vicios. Yo a veces me acostaba dormido, duraba hasta 2 días durmiendo, borrado en mi mente de haber agarrado una farra por un día entero o 2 días enteros. El diablo me tenía atado ahí y yo quería salir de ahí. Yo por mis propios medios no podía. Escuché el mensaje del Evangelio y eso fue una decisión que yo tomé ese día, porque entendí que Él murió por mí, que fue sepultado y que resucitó, y llegué a Él porque fui conducido, fue por la palabra de Dios, y fue Dios que me llevó al Señor Jesucristo. Esto fue personal. Por eso la salvación es personal, como te leí en Génesis, en Ezequiel, porque dice Dios que todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. ¿Cuántos pecados has podido cometer durante toda tu vida? Y cuando la persona todavía, después de salvado, puede pecar, faltar, malos pensamientos, una mala acción, no ayudas a tu prójimo, no amas tal vez a tu prójimo, a un mismo hermano. Y por un solo pecado, Adán fue sacado del huerto del Edén y pasó la muerte física. Y la Biblia dice que el pecado es el que va enrumbando a la persona a la condenación eterna, y más que todo por rechazar al Señor. El mismo Señor, en su ministerio terrenal, dijo que no temáis a lo que mata en el cuerpo, mas el alma no pueden matar. El alma es eterna. El cuerpo muere aquí.
El lugar es que muera sin salvación, sin haber sido reconciliado con Dios, porque esto es personal, no es por pertenecer a una congregación. En estos días me llegó un señor y me dijo, yo me casé y me van a bautizar y voy a pertenecer a una congregación. Cuando le pregunté, ¿y cómo fue su experiencia de salvación? Porque usted me va a disculpar, porque la salvación es primordial, porque es la única forma. Si usted cree en el Señor y es sellado con el Espíritu Santo, esa es la garantía de poder entrar al cielo. Si el Señor viene, lo puede arrebatar. Él no sabía cómo explicarme si fue salvo. Él estaba pensando que iba para el cielo por pertenecer a una congregación, por haber tenido un matrimonio y empezaba y que predicar y estas cosas. No, primero tiene que dar el paso de salvación, estar seguro. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Señor dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tiene que resolver su problema, porque vemos que, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, el escritor le pudo decir ahí, a lo que él estaba en el capítulo 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y vemos una ilustración que está hablando la persona en los siguientes versículos. Hacen unas ilustraciones dando a entender que la persona va agarrando edad, se va poniendo vieja, va agarrando enfermedades, y llegan los días en que no va a tener contentamiento. Entonces dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Yo veo aquí, no puedo explicar este versículo, el espíritu vuelva a Dios, porque el Espíritu Santo es una de las tres personas de la triunidad. Pero aquí está hablando del Espíritu que tiene todo ser humano, un cuerpo, un alma y un espíritu. Somos seres tripartitos, tres. Y el alma que pecare, esa morirá. No está nombrando el espíritu ahí en el libro del Antiguo Testamento que te leí, que dice el alma que pecare, esa morirá. Y tampoco el Señor Jesucristo está nombrando el espíritu. Esto es como un misterio para mí todavía, yo esperando que sea el Señor que me guíe en esta escritura. Pero cuando yo leo todo el capítulo 12, el Señor aquí está hablando el escritor está relacionándose de personas que no son salvas, y le está recomendando, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, que crea en su juventud. Pero hay personas que han escuchado el mensaje a su edad mayor y han podido creer en el Señor. Había un señor que le dijo a otra persona, mire, ¿cuántos años tienes tú? Él tenía como 70 y pico, no me acuerdo, una edad adulta, y él dijo, bueno, son 3 años. Él estaba dando a entender que ese había nacido de nuevo hace 3 años. Él no estaba contando la edad que él tenía de 70 años. Pero aquí él le estaba recomendando que creyeran, porque dice que y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces se estaba relacionando con personas tal vez que no eran creyentes, porque estaba diciendo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. La persona que no es salva no se acuerda del Creador, no tiene en sus mentes a Dios. Solamente los que hemos creído en el Señor podemos pensar en las cosas de Dios, pensar en el Señor y en la salvación gratuita que Él nos dio, y que por su sangre su sangre derramada, fue que nosotros alcanzamos salvación y vida eterna. Amigo o amiga que no eres salvo, ojalá tú puedas
entender que la salvación es personal y que tú puedes entrar por la puerta que es el Señor. Para nadie es oculto lo que hizo el Señor, porque este evangelio ha sido predicado, tiene alrededor de 2000 años que ha sido predicado, están las redes ahora que se ha difundido más los mensajes, se reparten tratados, se predica, hay congregaciones, por ejemplo aquí en Venezuela lo hay en muchos lugares y se predica el evangelio, y este es un país que prácticamente está cristianizado, o sea, eres responsable delante de Dios. Acuérdate que tienes un alma de mucho valor, y si tú mueres sin el Señor Jesucristo en tu corazón, tu alma va al lugar de condenación, y este cuerpo de carne va al lugar, a la tumba, y vuelve al polvo, como te leí en Eclesiastés, y tu alma iría al lugar de condenación, como el ejemplo que está el rico lamentándose, y él se va a lamentar por toda la eternidad. Pero todos los que creen en el Señor y se reconcilian con Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo, ya nosotros somos seres eternos aquí en la tierra, aunque muramos, que podamos morir, lo que vamos es a dormir, y nuestros cuerpos irían al sepulcro, pero de ahí vamos a ser levantados si llegásemos a morir, y los que ya están muertos, y eso el Señor va a levantar los cuerpos de ahí, van a ser transformados a semejanza del Señor. Él tiene el poder para hacer todo esto grandioso que lo dice la santa y divina palabra de Dios. Quisiera leerte un versículo para terminar en Proverbios 20, 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El Señor conoce tu corazón. Él sabe si ya tú has entendido el mensaje de salvación o estás rechazando al Señor. Como dice un precioso himno que dice: ¿quieres ser como Pilato y ser neutral? ¿Qué harás tú con Cristo? Cree en el Señor Jesucristo, amigo, el que murió, el que fue sepultado y resucitó. No te estamos contando una historia ficticia, sino una historia verdadera de amor, el amor más grande que pudo haberse manifestado aquí en la tierra en la persona del Señor Jesucristo, y el Padre lo envió, lo entregó para que muriera por ti y por mí. Nosotros todos fuimos culpables. Acepta tu parte de culpa de lo que le hicieron a nuestro amado Salvador y llega a Él por la fe para que puedas obtener el perdón de tus pecados y tu alma sea librada de ese lugar de condenación, y no vayas a ir al gran trono blanco, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, cuerpo y alma unidos. Que el Señor te pueda ayudar a que puedas ser salvo.